¿Cuáles son los mejores carros? ¿Los de antes o los de hoy en día? Hablemos de los carros de los 50, que es de la época tuya, viejo, ¿verdad? De la época Exacto, dorada sí. de los carros y los carros modernos de hoy en día. ¿Cuáles son mejores? ¿Y por qué? Y también vamos a hablar de las protestas en Miami por la visita de Timacere al Clásico Mundial de Béisbol, donde desertó Iván Prieto, del equipo de Cuba, por supuesto. Y personas que cuando comen, cuando tú estás comiendo, aunque sean familiares tuyos más cercanos, aunque sea tu padre, te mete la mano o el tenedor o la cuchara así en la comida que tú estés de tu plato. ¿Eso es una falta de respeto o a ti no te molesta, te estresa eso? Todo eso y mucho más hoy aquí en el HP Podcast, el Hijo Padre Podcast, conmigo y mi viejo. Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo. Welcome, Dad. Gracias. Y bienvenido a todas las personas que nos están viendo el video podcast por YouTube y que nos están escuchando a través de todas las plataformas de podcasting, el HP Podcast. Muchas gracias. Un nuevo episodio cada semana. All right, los carros de hoy versus los carros de tu época, viejo, de los 50, la época dorada, como le decían a esa época. ¿Por qué le decían la época dorada? La época dorada del automóvil norteamericano. No adorada, sino dorada. Dorada. Que The quede gold claro era. eso. Y fue la década de los años 50. Why? Del 1950 a 1960, esa época se considera, se le llamó así, la era dorada del automóvil norteamericano. ¿Por qué? Fueron obras de arte esos carros. De hecho, aquí en Estados Unidos, en California sobre todo, hay clubes de carros de esa década que todavía ruedan y tú los ves en las calles y te parece que es un carro que salió del dealer, de la agencia nuevo. En Cuba, la mayor parte de los carros, no sé en estos momentos si la mayor, pero hasta hace poco eran la mayor parte de los carros que ruedan en Cuba, son esos carros de la década todavía, y son, es que es un carro muy fácil de reparar, un vehículo que se le rompe una pieza y cualquier cubano que tenga uno de esos carros en Cuba, que lo tiene posiblemente lo heredó de su padre, le fabrica una pieza con un alambre y el carro Claro, sigue. pero esos carros, o sea, lucen muy lindo para coleccionarlo y en fotos se ven lindos, pero no son prácticos, vamos a hablar claro. Bueno, no tenían aire acondicionado, tenías con las maniguetas, tenías que bajar las ventanas. Básicamente eso es un motor con 4 ruedas, es un go-kart. No necesariamente, eran unos carros que ruedan con una estabilidad posiblemente más estable de los que hay hoy en día. Más estable que los carros hoy en día. ¿De qué tú estás hablando, viejo? Oye, un carro pesado, y eso de que no tenían aire acondicionado, te voy a corregir en eso. A ver. Mi padre tuvo varios vehículos de esa época, y el último carro que tuvo, recuerdo exactamente que era un Cadillac Sedan DeVille, 4 puertas, y tenía aire acondicionado. Ya en esa época no era el aire acondicionado que tenemos en los vehículos de hoy en día, era como lo que puede ser hoy en día un mini split que usamos en las casas. Eso lo traía abajo, en la parte de abajo del tablero, y te tiraba el aire por abajo, no te lo tiraba por las ventanillas modernas, pero sí habían con aire. Y por eso llegaba la gente a los lugares con los huevos congelados. Bueno, porque el aire lo tiraba por debajo solamente. Y tiraba tremendo frío. Come on, Dad, tú me vas a decir que un go-kart con un mini split era mejor que el avance que tenemos ahora en los power windows y los asientos que te dan masaje y te sale aire acondicionado hasta para las nalgas y la espalda. Bueno, es un fenómeno. Hoy en día tienen unos golf cars que son vehículos de lujo. Casualmente tú tienes uno también. Y tienen todas las comodidades y tú le puedes poner hasta un equipo de sonido. Tú me puedes decir que los carros de esa época, el diseño, si tú me dices, el diseño de los carros de los 50 era bello, pero los carros no eran prácticos. Más prácticos son los carros hoy en día ahora y los carros eléctricos. ¿Qué opinas de los carros eléctricos? De los carros eléctricos, a mí en particular no me gustan, empezando de que... Pero tú eres siempre, papi, a ti te gusta, la generación tuya le gusta pasar trabajo. ¿Por qué no te va a gustar un carro que sea los carros eléctricos hacen menos bulla? Eso no hace bulla para nada, hay 0 emisiones. Contaminan menos el ambiente, eso claro. Es cierto. Pero ahora, si tú tuvieras un carro eléctrico en estos momentos, tú tienes que planificar si vas a hacer un viaje de larga distancia,
porque ahora tú dices, voy a hacer un viaje a Nueva York y tú tienes que de antemano decir, mira, este carro solamente me da 300 millas o 250 y tienes que ir programándote dónde voy a cargar el carro en el camino. ¿Cuánta gente tú conoces verdaderamente que no sea un camionero o un marimbero que esté llevando drogas de estado a estado? ¿Cuánta gente tú conoces verdaderamente que hacen viaje de aquí a Nueva York hoy en día? Para eso están los aviones, en carretera, en carro. Hay mucha gente que viaja en avión, pero hay una mayoría que no vuelan en avión porque no se pueden dar el lujo y lo hacen vía carretera y lo hacen en su carro. Entonces, si tú vas a hacer un viaje a Nueva York, a Carolina del Norte, y tú tienes que ir 2 semanas antes programando, tengo que pasar la noche en tal lado, y de todo, tienen estaciones para tú cargar, pero tú llegas a esa estación y la capacidad es para muy pocos vehículos. Entonces, posiblemente tú tengas que pasar más tiempo esperando en las estaciones estas para recargar tu vehículo eléctrico que el tiempo que vas a estar en carretera. Entonces, sí, dentro de unos años eso lo van a hay que esperar hasta que eso lo mejore. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Y empezando que vamos a ir a dar todas las vueltas que queramos hoy. No, y tienes la familia en el carro y no puedes porque no tiene suficiente carga. Y también, Enrique, suena muy bonito lo del vehículo eléctrico, pero un vehículo eléctrico en estos momentos tú lo vas a comprar y el precio es mucho, mucho más caro que un vehículo normal de gasolina. Pero te lo ahorras a la hora de echar gasolina. Bueno, en cierta parte te ahorra la gasolina, pero tú tienes que pagar por la electricidad, porque si tú lo tienes en tu casa, tú tienes que tenerlo cargando todo el tiempo y estás utilizando la electricidad. Y cuando tú llegas a una estación en la carretera donde tú vas a cargar tu vehículo, eso no es gratis. Te van a cobrar el cargar ese vehículo. Prácticamente es como si estuvieras gastando en gasolina, lo que ahora lo estás gastando en electricidad. Y el vehículo te sale mucho, mucho más caro que un vehículo de gasolina. Así que yo, en el momento, yo no veo que sea práctico tener un vehículo eléctrico en este momento. No todos los estados tienen el charging station. O sea, California sí está bien desarrollado en eso, avanzado en eso, ¿no? Y tienen más charging stations, pero no todos los estados tienen la cantidad de charging stations a tu punto. Sí, bueno, en California es el estado que más tiene cargadores para los carros eléctricos, porque ahí la ley es más estricta en eso, pero al mismo tiempo es un estado que se está quedando vacío, así que la gente se está mudando por miles diariamente. ¿Pero por qué te preocupa? Cada podcast, cada semana estás hablando de California. ¿Por qué te preocupa tanto California si tú no vives ahí? No. ¿Qué te importa que la gente se esté mudando? Sí, porque estamos viviendo en un país donde están habiendo muchas cosas malas que están pasando y eso nos va a afectar a todos más tarde o más temprano. Estamos viviendo en un mundo donde están pasando muchas cosas malas. Sí, lamentablemente, pero hay que preocuparse de aquí donde vivimos y mantener este país como siempre ha sido, que yo lo veo de una forma que se está deteriorando y es debido a las malas políticas que se han estado utilizando. Eso se ve. Eso dicen que los 10 carros más populares, the 10 greatest cars of all time. El Volkswagen Beetle, tú tuviste 3 de ellos, me acuerdo. 3. El Cord, muy bueno. Cord L29. No Ford, Cord dice. No, debe ser Ford, porque Cord será un typo. Have you heard of a Ford L29? Ford F-150 pickup truck. The Oldsmobile F-88. It sounds like a plane. Eso suena como un avión. Sí, eso parecía un avión. Casualmente tenía la defensa adelante, tenía así, le salían parecían 2 cohetes. Ajá. Eso era como un tanque de guerra, el Oldsmobile ese. Ya. Sinceramente, que chocara con un Oldsmobile de eso, seguro que era pérdida total el otro vehículo. Considerado es uno de los 10 mejores carros de todos los tiempos. El Buick Mini, the BMC Mini. What's a BMC Mini? Ese tampoco lo conozco. El Ford Mustang, el Porsche 911, el Porsche 911. Tremendo carro, un clásico de la industria automotriz norteamericana. Me faltan carros aquí. Pero sí, el Volkswagen, yo tuve 3 de esos vehículos Volkswagen que le decían cucaracha. ¿Por qué te gustaba tanto la cucaracha? Mira, eran tan sabrosos de manejar. En esa época, los primeros que salieron no venían con transmisión automática. Eran todos de mecánico
tenía 4 cambios en el Tú ves lo que en te el digo, tu piso. generación le gustaba pasar No, pero trabajo. Si es tú que puedes manejar un carro automático y un carro de cambio, ¿para qué carajo quieres un carro de cambio? en la época que yo tuve estos carros, Sí, no había tráfico. Las carreteras tú podías... todo era mejor, viejo. no, bueno, las carreteras eran, había menos tráfico, tú te movías de un lugar a otro no existía lo que hoy en día se llama el rush hour, eso no existía. El rush hour fue culpa de tu generación por tener tantos niños. ¿Tú crees? Bueno, Sí, porque ustedes son los culpables. será la generación de mi padre, porque ya en la generación mía, ya los matrimonios ya no tuvimos, en el caso nuestro, solo 2 hijos. ¿Qué generación era esa? Los baby boomers. Los baby boomers. ¿Esa es la época tuya, no? La época sí, la época mía, los baby boomers. Yo pertenezco a esa generación, pero en la generación de mis padres y anterior, mis abuelos, sí, los matrimonios tenían 10, 12, 14 hijos. Yo creo que era una cosa, lo veo yo como un abuso a una mujer, porque una mujer que tenga 12, 14 hijos, sobre todo viviendo en el campo, con todos los trabajos que se pasan en el campo, sin luz eléctrica, sin agua potable, donde había que sacar el agua de un pozo. Donde el condón no existía, obviamente. Porque... No, cuando eso no existía. Y en esa generación las mujeres no creían en eso. No tenían la educación, la información. Veían, si existía el condón, veían eso como que era un pecado. Inclusive hasta la Iglesia Católica le metía miedo a las mujeres, donde les decían, siempre que usted salga embarazada, usted tiene que tener ese hijo, eso es un acto divino del Señor. Y lo que hicieron fue hacer que estas mujeres vivieran una vida de sufrimiento, porque yo creo que una mujer que, aparte de ser ama de casa en un lugar sin luz eléctrica, donde había que lavar la ropa a mano, cocinarle a 10, 12 hijos, al esposo, lavarle la ropa, plancharle la ropa con una plancha, que es lo que habían, esa plancha se calentaba encima de la madera. Esto es como los Flintstones. Sí. Lo que estás describiendo. Exactamente, era como la época de piedra. Y no solamente, en el caso mío, que soy de Cuba y orgulloso de mis raíces, pero inclusive aquí en Estados Unidos, porque yo recuerdo en los años 1985 aproximadamente que yo tuve un negocio donde yo contrataba personal aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, donde residimos nosotros. Yo le contrataba personal aquí en la ciudad de Miami a una compañía procesadora de pollo en el estado de Mississippi. Un pueblecito que se llama Morton, Mississippi. Es un pueblecito bien pequeño. La única industria que había allí era una procesadora de pollo. Y yo viajaba una vez por mes a este pueblecito. La compañía me daba un vehículo los días que yo estaba allí para que yo visitara las casas de estos empleados que yo había contratado para trabajar para esa compañía. Y yo recuerdo viajar por los campos y mucha gente, yo le he dicho esto, habían lugares en el año 1985 en el estado de Mississippi, Estados Unidos, donde todavía habían personas que vivían en los campos que no tenían un baño, un toilet en su casa. ¿Y dónde ensuciaban? Tenían lo que se llama un excusado. En el año 85. Sí, señor, en el estado de Mississippi. Eso lo viví yo. Un outhouse. Un outhouse, donde la gente iba, eso se abre un hoyo en la tierra, no sé, de 10, 12 pies de profundidad, y entonces encima de ese hoyo se le hace una caseta de madera, y ahí es donde la gente hace sus necesidades. ¿Y cómo se limpian? No, esa parte, eso tienes que imaginártelo tú como se limpia cualquiera, Enrique. El papel higiénico, eso ya existía. Pero te quiero decir que áreas pobres donde todavía existían, y posiblemente todavía hayan áreas de los Estados Unidos donde exista eso. Hay gente joven escuchando en este momento que dicen que eso es imposible, que no pueden vivir sin un bidet o sin un wet wipe. Sí, hoy en día todo, para limpiarse el culo. Hoy en día todo es más cómodo. Sí. Eso sí es verdad.
pero Ven acá, viejo, ¿el sexo era mejor en tu época o hoy en día? no, yo creo que el sexo siempre ha sido igual en todas las épocas. No, Eso no, sí, no, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué tú opinas? no, porque en la época tuya no existía Viagra, había bombitas y ese tipo de cosas. Se ha avanzado mucho en ese sentido. Hay más protección. Mira, es que en los tiempos, no vamos a decir mío, pero en los tiempos de mi padre, por Ujú. ejemplo, en esa generación, los hombres no vivían como se vive eh, en la actualidad, vivían menos. En los tiempos de mi abuelo, por ejemplo, los hombres morían a los 60 años y eran considerados viejos. La gente decía, ¿y de qué murió fulano? No, de viejo, estaba De muy viejito vejez. ya. Sí, nosotros, ¿Qué el ser edad humano tenía? ahora vivimos más tiempo. Mucho más. Right. Pero Inclusive, ¿eso qué tiene que ver con el sexo? bueno, que no es lo mismo el sexo cuando tú tienes 30 años que cuando tienes 80, obviamente. Entonces, Rindes más. cuando tú tienes Hay más potencia. por supuesto, cuando tú tienes 50 años, usted no necesita la Viagra ni mucho menos. Yeah. Estamos hablando a los 80 años, por supuesto, se necesita una Antes ayuda. tú No echabas... porque yo tengo 80 años, ni mucho menos. No, a ti te y falta. me faltan unos años para llegar ahí. Pero antes echabas ¿cuántos palos antes de cansarte? No, yo nunca llevé esa cuenta. Nunca llevé las estadísticas esas. ¿Cuántos innings? ¿Eh? ¿Cuántos innings bateabas? No, yo bateaba, casi nunca me ponchaba. No, yo no te digo que Pero te no. ponchaba, pero ¿cuántos innings? No, los juegos no eran de 9 innings. No, juegos no era nada olímpico pequeños. o como un clásico de mundial de pelota. No, para nada. Nada espectacular. Era un juego normal y corriente. Con 3 innings uno quedaba satisfecho y hacía una mejor labor con 3 innings que 9. Hablando de pelota, habían protestas en Miami por la visita de Timaceria al Clásico Mundial de Béisbol, donde ahí desertó del equipo de Cuba Iván Prieto. ¿Qué te pareció? Iván Prieto. Mira, yo lo aplaudo que haya desertado, un muchacho joven, buen receptor y tiene seguramente grandes posibilidades de que va a conseguir un buen contrato aquí en las grandes ligas. Y entonces, que ese es lo que Cuba no le permite a sus jugadores. Déjenlo que vengan a las grandes ligas y jueguen. No le cierre las puertas, déjenlo que pueda regresar. Pero el gobierno quiere acaparar todo y controlar. Como dice el gobierno, la dictadura castrista, Cuba. Mira, por ¿Cómo ejemplo, manipulan para que la gente que no saben el historial y cómo Cuba manipula a sus peloteros que sí pueden jugar en el exterior? Bueno, mira, casualmente hay una periodista que recientemente es de la parte oriental de Cuba, vecina mía, se llama, voy a mencionar su nombre porque ella me autorizó que podía mencionar su nombre como fuente de información. Él se llama Adialín López. Cuidado que no vayas a decir sí, porque Bad Bunny, por ejemplo, usó un material ahí de una ex jeva de él y lo están demandando en $40 millones. Así que oye, un aplauso aquí para papi, porque oye, citando fuentes aquí, investigando el viejo mío y todo. Pero también. mira la información. Ha hecho todo un periodista, viejo. La información que me dio esta joven periodista. ¿Qué te dice? Mira, no todos los jugadores que vinieron aquí a este clásico son los mejores jugadores que hay en Cuba. No. Por ejemplo, mira, está Rafael Viñales. Rafael Viñales es un catcher de la parte de Cuba oriental, juega con los agricultores. Este señor, en 44 veces al bate, conectó 19 jonrones. Ok. Entonces, ¿por qué Cuba no? Corrijo. Conectó 19 hits, 5 jonrones, impulsó 14 carreras y anotó 17 carreras. Pero entonces es uno... Sí. ¿Por qué Cuba no está enviando sus mejores peloteros? No entiendo. Pero mira lo bonito del caso. No dejan venir a Rafael Viñales, a este joven pelotero, en la liga postemporada élite, que es una liga que crearon para de ahí sacar a los peloteros que iban a venir a participar en el Clásico Mundial de Béisbol aquí en este caso aquí en Miami. Entonces, este muchacho manifestó en varias ocasiones que él quería algún día jugar en las grandes ligas.
Entonces ellos sabían que si lo dejaban venir, había una gran posibilidad de que él se iba a quedar. Mandan a Iván Prieto en lugar de él. Y sin embargo, Iván Prieto es el que se queda. Entonces, ya veo. O sea, que le salió el tiro por la culata al régimen. Temían que Viñales... No enviaron a Viñales al exterior a jugar en el equipo Timacere. Siendo el mejor. Sí. Porque temían de que iba a desertar. Y la persona que mandan en su lugar, en este caso viene siendo Iván Prieto, exactamente, es el que decide quedarse en Miami y pedir asilo político. Exactamente. Y yo aplaudo a Iván Prieto, lo felicito por haber tomado esa decisión, porque en Cuba, ¿qué posibilidad tiene un jugador cuando juegan prácticamente de gratis? Y son, lo que hacen es, el gobierno los usa como una imagen política. Y entonces le salió muy mal este juego, porque ellos, según el régimen de Cuba, inclusive el dictador Díaz-Canel, los despiden en el aeropuerto internacional José Martí de Cuba, diciendo van a venir, van a traernos esa gran victoria a Cuba. Los ha tenido que recibir con la derrota más humillante que pueda haber, que se ha realizado en un torneo de béisbol. Usted sabe lo que es perder 14 carreras a 2. Es una cosa, es una paliza que le dieron. Este señor, el señor, bueno, vamos a decirle señor porque es un señor, pero es un dictador. El señor dictador Díaz-Canel, yo vi el video cuando lo recibió en Cuba y se le veía la cara de amargura, o sea, fingiendo que estaba súper contento, recibiendo a un equipo que viene totalmente derrotado. Pero aparte de eso, estos jugadores, y el que más va a estar afectado ahí es el que viene a cargo del equipo, el manager general del equipo, que ese hombre lo vimos aquí en una conferencia de prensa, inclusive le han hecho memes ahí que lo han sacado con una cara de tristeza, porque este hombre sabe que cuando llegue a Cuba va a tener que rendir a Díaz-Canel, porque lo van a cuestionar y le van a echar a él la culpa de haber perdido y que hayan derrotado al equipo con la paliza que le dieron. Eso es lamentable, pero así funcionan estos regímenes totalitarios comunistas de izquierda. El coach en ese último juego contra Estados Unidos tenía una cara de amargada. Yo hice este meme, ¿no? Tu cara cuando estás en Miami y te acuerdas que tienes que regresar a Cuba. Me lo criticaron muchas personas. Eso no es cómico. Y la intención del meme no era hacer reír, sino era poner un poco de spotlight en la realidad del cubano y cómo se sentía el equipo. Me imagino que ese equipo, la gran mayoría de ellos, les gustaría haber pedido asilo político y haberse quedado en los Estados Unidos, a saber qué amenaza le haya hecho la dictadura, no a ellos o a su familia, si es que uno de ellos decidía desertar, como hizo Iván Prieto. Muy buen punto ese, Enrique, porque mucha gente, me he encontrado con gente que no son cubanos, que después de que el equipo ya se regresó a Cuba, y una persona me preguntó, y no voy a decir de qué nacionalidad es, y me dice, bueno, pero si los jugadores tuvieron la oportunidad de pedir asilo político aquí, si es así como ustedes los cubanos dicen, porque mucha gente todavía no nos creen, y entonces te hablan así de una forma, como dicen ustedes los cubanos, o sea, como queriendo decir, eso que ustedes dicen en realidad no está pasando en Cuba. Señores, es peor de lo que nosotros podemos decir, lo que pasa en Cuba con ese régimen. Entonces, el punto que tú acabas de hablar, estos jugadores cuando salen del país, lo sientan, porque yo conozco gente que me han hablado, que han venido recientemente de Cuba, y les leen la cartilla. Recuerden que si usted se queda, usted deja aquí a su señora, sus hijos se quedan aquí. Y eso es una amenaza que el ciudadano cubano sabe, esas amenazas, los efectos que tienen, porque le hacen la vida imposible. Y como siempre, la dictadura juega con el sentimiento, ¿no? del cubano, y cuando tocas eso o juegas o con el dinero o con la comida, tú controlas cualquier ser humano. Tú viste las protestas del exilio en Miami en el estadio, viste cómo reaccionaron también algunos de los jugadores.
y cómo Cuba y Díaz-Canel reaccionó también frente y cómo titularon todo eso. Sí. ¿Quién ganó, en tu opinión, el exilio de Cuba o la dictadura? El exilio, totalmente. El exilio se manifestó, que también mucha gente han criticado eso. ¿Por qué los cubanos tienen que ir, si esto es deporte, no tiene esto que ver nada con la política? No, se tomó la oportunidad de esto que estaba sucediendo para salir con camisetas que decían Patria y Vida, apoyando a estos jóvenes que salieron, jóvenes y viejos, y todo el mundo salió, mujeres, niñas, y salió todo el mundo en Cuba el 11 de julio. Que es una protesta pacífica donde la única violencia que se vio ahí fue de parte de las fuerzas opresoras del régimen, que mandaron a golpear, inclusive le dieron un tiro a un muchachito de 18 años por la espalda, que eso es imperdonable. Ahí solamente se estaba pidiendo libertad, porque para las personas que no conocen, en Cuba no hay libertad de expresión, no hay libertad de nada. Allí todo es, solamente tú puedes pensar de la forma que el régimen te dice cómo pensar. Y si tú piensas diferente, ya tú eres un enemigo del régimen, porque están nerviosos, porque saben que ya las mentiras que le han dicho al mundo por muchos años ya no la pueden ocultar, porque eso sale en los medios, gente que han viajado, extranjeros, que van con un celular y graban y salen al exterior. Un español casualmente que fue y dijo, yo quería venir a Cuba y yo percatarme si es verdad que lo que se dice de ese régimen es cierto. ¿Y qué impresión se llevó? No, la impresión real de hablar con los ciudadanos de a pie y ver las necesidades que pasan, que el ciudadano cubano hoy en día, que no tenga un familiar en el extranjero que le mande dólares, no puede prácticamente ni comer. No hay medicinas, no hay médicos, porque los médicos los mandan al exterior, pero no los mandan como se piensa, como dicen que es para ayudar a los demás pueblos. No, es para cobrar un salario a estos gobiernos donde ellos mandan a estos médicos, y a los médicos cubanos le dan en cambio una miseria, y el resto del dinero va a las arcas del régimen, que viven muy bien, ese grupito que controla el régimen. Y los peloteros no se pueden culpar. Yo no critico, y se estuvo gritando libertad y libertad en el estadio, y asesinos y asesinos, pero nunca a los jugadores. Los jugadores son deportistas, no tienen culpa, ellos vienen mandados, pero yo no estoy de acuerdo en criticar a estos peloteros, ni aquí el culpable de todo lo que pasa en Cuba es el régimen asesino de esa dictadura. Se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene hablamos de las personas que te meten el tenedor en el plato mientras comes, y vamos a cambiar el nombre en Instagram. Mi papá ya está de acuerdo, él es Everardo Enrique Santos en Instagram, y pensamos que el nombre está muy largo y hay que buscarle un nombre más cool. Así que nos pueden dar sus sugerencias también con el hashtag el HP Podcast. Hasta la semana que viene, el HP Podcast, el hijo padre podcast. Yo soy Enrique Santos y él es el viejo. Yo soy el viejo, y gracias por la sintonía.